Floricanto presenta. Número 212 del compendio del Catecismo. ¿En qué consiste el infierno? Bueno, recordáis que en los puntos anteriores hemos hablado del cielo, del purgatorio y ahora hablamos del infierno. Consiste en la condenación eterna de todos aquellos que mueren por libre elección en pecado mortal. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente encuentra el hombre la vida y la felicidad para las que ha sido creado y a las que aspira. Cristo mismo expresa esta realidad en las palabras: «Alejaos de mí, malditos al fuego eterno». Bueno, si os fijáis, la primera frase ya se hace una afirmación que supone una matización de dos aspectos que hay que integrarlos. Dice que el infierno consiste en una condenación eterna por parte de Dios, pero al mismo tiempo una libre elección del hombre que ha muerto en pecado mortal, ¿no? Es decir, es cierto que Dios condena. Uno, por ejemplo, lee Mateo 25, 41, ¿no? Y allí se dice: «Alejaos de mí, malditos al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber». En la Sagrada Escritura nos la tenemos que tomar en serio. Lo que no puede ser es que nosotros pretendamos decir que Jesucristo, que es el revelador del Padre, que está revelando la verdad que el hombre necesita conocer para su salvación, nos esté contando cuentos. No. En la Sagrada Escritura, en muchísimos textos, de una y otra manera se habla de la posibilidad dramática de la perdición y de la condenación eterna del hombre. Y por tanto, lo que no podemos es no dar plena fe a la revelación de Jesucristo en las Sagradas Escrituras. Somos nosotros los que tenemos que educar nuestros conceptos y nuestras sensibilidades de la revelación, no pretender, más bien, ¿no?, manipular la revelación desde nuestros conceptos o desde nuestras sensibilidades no bien formadas. Por lo tanto, se habla de esa condenación, pero al mismo tiempo se habla de que esa condenación de Dios no es una condenación como a veces, claro, nosotros proyectamos en Dios a veces nuestros esquemas, y como vemos que el juicio de condenación de un juez en esta vida, de un juez terrenal, tiene un margen de arbitrariedad muy grande, y dice uno: bueno, a ver si este juez es misericordioso y da la sentencia absolutoria. Ah, mira, que este juez, te ha tocado un juez que es más, digamos, misericordioso, este otro es más estricto. Obviamente, tales conceptos sería ridículo, ¿no?, proyectarlos en Dios, porque Dios es infinitamente justo al tiempo que infinitamente misericordioso, y en Dios ser justo y misericordioso no son dos cosas, es una sola. Luego, no proyectemos esa experiencia que tenemos de que los juicios de los hombres son arbitrarios y dependiendo de cómo es el juez, no lo proyectemos eso en Dios, porque Dios es la justicia y la misericordia infinitas. Por lo tanto, existe esa posibilidad dramática de poder recibir ese juicio de condenación, pero ojo, aquí lo que se dice al mismo tiempo es que se trata de una autoexclusión del hombre. El hombre se autoexcluye. O sea, en el fondo, cuando Dios condena, lo que hace es respetar la libertad del hombre que se ha autoexcluido de la salvación. Os voy a leer este texto, dos frases que están tomadas, porque sabéis que este compendio del Catecismo es un resumen del Catecismo Mayor. Allí dice esto: morir en pecado mortal y sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, porque, hombre, alguien, incluso aun estando en pecado grave, se puede, en el momento de su muerte, acogerse a esa misericordia, como el buen ladrón, como fue el caso del buen ladrón, al amor misericordioso de Dios. Pero morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión definitiva
de la comunión con Dios, autoexclusión definitiva, la comunión con Dios, es al que designamos con el nombre de infierno. Por eso, fijaros, no hay nada más contrario a la posibilidad de condenación que uno suplique: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, sálvame. Porque la condenación supone un rechazo voluntario y explícito de esa salvación. No sabemos cuántos son los que puedan condenarse. Si sabemos que esa es una posibilidad real de la que nos hablan los evangelios, no lo sabemos. El evangelio no nos da, no nos habla de esas curiosidades, pero sí nos habla de esa posibilidad real, y también nos explica que la pena, ¿en qué consiste el infierno? ¿En qué consiste el infierno? Pues la pena principal del infierno es no ver a Dios. A uno dirá, bueno, pues entonces no es para tanto, ¿no? A ver, un momento. Es que no puede existir pena mayor, sufrimiento mayor. No existe un sufrimiento mayor que el de la frustración existencial, que el de el ser consciente de que mi vida es un absoluto fracaso, que he renunciado al amor que me quería hacer infinitamente feliz, y yo en mi soberbia me obstino, ¿no? Y además en ese momento, porque sabéis que después de la muerte no existe ya posibilidad de arrepentimiento, sino que el alma en el momento de la muerte queda fijada eternamente lo que ha sido su disposición, en este caso de rechazo a la misericordia de Dios. Luego uno está en una situación de plena frustración, porque allí, ¿no?, es plenamente consciente de que ha renunciado a su felicidad, pero además está obstinado en ese rechazo. Es la obstinación en el fracaso, en el rechazo a la salvación, ¿eh? Entonces, ese es el motivo principal del sufrimiento en el infierno. Bien, es verdad que luego también hay otras imágenes que hablan de las llamas del infierno, etcétera, pero fijaros, son imágenes que nos están de alguna manera ayudando a entender que, aunque sean penas del sentido, etcétera, ese tipo de sufrimientos con los que se describe el infierno no hacen sino subrayarnos que el sufrimiento principal no consiste tanto, ¿no?, en el sufrimiento de los sentidos, no, sino en el sufrimiento del alma, que sabe que ha rechazado la salvación de Dios y se obstina en ese rechazo. En definitiva, el Señor nos habla en verdad, nos habla de corazón a corazón, nos habla como se habla a un amigo con el que no se le encubren cosas, ¿no? Y entonces uno lee, por ejemplo, en Mateo 7, 13, 14, dice, se nos está invitando a: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, que estrecha es la puerta y que angosto el camino que nos lleva a la vida. Es decir, es una invitación a tomarnos con plena responsabilidad esa llamada a la salvación que el Señor nos da. Glorica.